Ok, sean bienvenidos todos a un nuevo video de este canal. El día de hoy les traemos un video un poco diferente a lo que normalmente solemos hacer, de que son videos de reparaciones, pero entonces se preguntarán de que si no es un video sobre reparaciones, entonces ¿qué es lo que vas a mostrar? Entonces lo que el día de hoy les queremos mostrar es una herramienta que tenemos aquí, la cual hemos adquirido el día de ayer a la fecha de estar grabando este video. Entonces queremos compartirlo con todos ustedes, queremos abrirlos todos juntos para que veamos lo que hay aquí. De antemano, pues, yo les digo, es un microscopio y lo vamos a abrir todos juntos. Pero antes, quiero dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores que se han estado uniendo recientemente al canal. Sean todos bienvenidos y de igual manera todos los que ya estamos, pues de igual forma todos bienvenidos y vamos allá. Entonces, esta herramienta ha sido una herramienta a la cual se ha estado necesitando desde hace bastante tiempo, pero debido a que hemos tenido los recursos suficientes, pues no la habíamos podido comprar, pero hoy en día, pues gracias a Dios, ya la tenemos por acá. Y también vale aclarar que gracias también a una persona, a un suscriptor del canal que ha venido y pues ha mirado la necesidad de esta herramienta. Dios ha tocado y pues él ha dicho, yo quiero hacer posible esa herramienta. Entonces, y pues acá la tenemos, es un microscopio digital. Entonces, primeramente pues le doy gracias a Dios por tener esta herramienta conmigo aquí para el taller. Y también pues le doy gracias a esta persona que seguramente estará viendo el video. eh, no quiso que revelara su identidad, entonces vamos a respetar esa parte. Pero y como yo sé que está viendo el video, entonces pues públicamente pues le doy las gracias por hacer posible esta herramienta. Que Dios bendiga su finanza y que lo que él ha sembrado le sea multiplicado por mucho. Entonces vamos a abrirlo todos juntos y vamos a ver lo que tenemos acá adentro. Como les dije, pues un microscopio digital y pues vamos allá. Al parecer pues viene bien tapada, viene bien cerrado, pero vamos a romper esta cinta por acá y vamos y por acá también. Vamos a apartar esto a un lado y lo tenemos por acá. Entonces trae este pequeño protector, lo vamos a poner por acá para que no estorbe. Y pues aquí, como vemos, tenemos aquí lo que es el microscopio. Vamos a sacarlo y pues acá lo tenemos. No sé si lo podemos ver ahí en pantalla. Es un microscopio digital. ¿Eh? Entonces trae su propia pantalla, incluido todo. eh, Trae varios botones para muchas funciones. Ahora mismo lo vamos a ver. Y en la parte de atrás trae lo que es un puerto USB que es para cargarlo y también para extraer información. También trae una ranura para colocar una memoria micro SD y por este otro lado trae otros botones más que me imagino que en este caso pues uno es para poder configurar la cantidad de luz que nosotros, o sea, la cantidad de luz que va a haber acá en la parte de abajo del microscopio. Entonces, digamos, trae esto, vamos a ponerlo por acá con cuidado. Trae un cable USB, que lo tenemos por acá, cable USB. Trae su manual, que según veo viene en varios idiomas, pues eso es excelente, pues porque con costo hablamos español, entonces pues está perfecto. También trae esto que es es un paño que me imagino que es para poder limpiar el microscopio. Una vez que ya lo utilizamos, pues lo limpiamos con esto. Esto viene preparado, suave eso. Entonces, por acá miro que también trae una llave
trae dos tornillos y me imagino que esta es la base. Trae la base y como vemos es una base metálica. Entonces, perfecto por eso. Entonces, tenemos otro aquí, aquí tenemos otro. No sé cómo se llamará esto, pero bueno, lo importante es que lo tenemos acá. Entonces, y pues, eso es todo lo que viene ahí. Entonces, pues, vamos a hacer esto a un lado para que no nos estorbe. Bueno, entonces aquí tenemos todas las partes que trae el microscopio. Trae la base, trae esta otra pieza que es donde va montado lo que es la parte de encima del microscopio y trae el eje que esto vendrá por acá. Entonces, vamos a armarlo para que miremos cómo va a quedar al final. Entonces, me imagino de que vamos a ver si en el manual aparece cómo lo podemos armar. Aunque no, pues viene, solamente aparece ya armado. Entonces, pero no creo que sea nada del otro mundo armar esto. Entonces, vamos a armarlo. Vamos. Estos tornillos que tenemos por acá son para sujetar y lo que estoy viendo es que son de plástico, pues me imagino de que son demasiado frágiles. Entonces ahí vamos a tener cuidado con eso. Porque me imagino que al ser de plástico pues con facilidad se pueden dañar. Entonces ahora esto me imagino de que va acá y vamos a colocarle los tornillos. Y la llave que trae, en caso de que nosotros no tengamos una llave para esto, pues ya la herramienta ya trae su propia llave para armarlo. Entonces, esta es una herramienta muy importante en el taller, ya que si carecemos de esta herramienta, muchas veces va a ser más difícil la colocación de circuitos integrados, de montaje de superficie. Ya lo que son las consolas digitales, ya usan circuitos integrados que son muy pequeños y se hace más complicado poderlo soldar. Y a veces no sabemos si quedó bien soldado o quedó movido, entonces y se hace más difícil. O incluso otras veces hay soldadura fría entre los pines del integrado y no podemos darnos cuenta por eso. Entonces, cuando nosotros tenemos un microscopio, pues a través de esa herramienta podemos mirar en grande y así de esa forma, pues la reparación se hace más sencilla. Incluso tanto como a los momentos de cambiar una pieza como para resoldar, pues se va a hacer más fácil, más sencillo. Entonces, pues por eso les decía que esta herramienta se estaba necesitando bastante y pues que ya, gracias a Dios, pues ya la tenemos aquí. Entonces ahora esto, esto va acá y con esta pieza aquí lo vamos a socar. Esta pieza aquí lo vamos a socar. Entonces nos queda así. Es el cable USB. Lo que yo veo es de que no trae incluido el transformador, el cargador, solamente trae lo que es el cable USB. Entonces, este microscopio nosotros lo podemos conectar tanto como al teléfono celular, como a una computadora, una PC, o incluso pues a un monitor externo, pues para que podamos mirar la imagen más grande. También trae la función para grabar video y para tomar fotografía. Entonces, está bastante interesante, está bastante bueno en ese aspecto. Entonces, porque no solamente podemos nosotros mirar lo que estamos haciendo, sino que también podemos grabar lo que estamos haciendo y posteriormente pues insertarlo en un video o mostrárselo a otras personas o simplemente guardarlo como una reparación más. Entonces, bueno, les decía, no trae el transformador, pero es así como esto. Este es de un teléfono celular y seguramente pues puede funcionar. No sé si traerá carga,
No sé si viene cargado, pero vamos a encenderlo. Ahí ya encendió. Ahí encendió. Como podemos ver, tiene una luz. Tiene una luz, una pequeña luz. Eh, Aquí en el manual seguramente aparece cómo lo vamos a utilizar. Principalmente, aquí estoy viendo de que trae un código QR para que podamos descargar la aplicación para el teléfono celular. Pero en este caso, pues no lo vamos a hacer. Simplemente, pues vamos a probarlo tal cual, como está. Entonces, no le vamos a poner mente a eso. Entonces, aquí como lo podemos ver, tenemos el microscopio ya encendido y pues funcionando. Por la parte de atrás, como les decía, pues solamente está lo que es el puerto USB, la ranura de la memoria micro SD y una luz de carga que tiene por ahí, pero pues no trae más nada. Entonces, vamos a probar, vamos a buscar una placa, una tarjeta para que probemos y podamos ver si realmente funciona. ¿Ve? Entonces, vamos a probar esta placa. Esta placa, si lo pueden mirar en pantalla ahí, trae un circuito integrado, que este que tenemos por acá, no sé si se podrá notar ahí. Yo creo que es bastante difícil notarlo porque es bien pequeño, ¿no? Se lo tenemos por acá. Ahora lo que vamos a hacer es que yo voy a colocar esta tarjeta bajo el microscopio y vamos a grabar la pantalla para que podamos ver qué tan grande podemos ver los circuitos integrados ya una vez colocados bajo el microscopio. Entonces, vamos a hacer eso, pero vamos a mover la cámara de posición para que podamos apreciar de una manera mejor lo que vamos a mostrar en la cámara, en la pantalla de lo que sería el microscopio. Ok, entonces aquí tenemos ya la tarjeta que vamos a mostrar y aquí pues tenemos el microscopio. Entonces vamos a colocar, si pues, nosotros queremos mirar a simple vista con la cámara del teléfono, aquí tenemos un circuito integrado, aquí tenemos un diodo que es bien pequeñito, aquí tenemos condensadores, resistencia. Entonces yo podría, esta tarjeta, esto es un balastro de un data show. Entonces, supongamos que yo quiero reparar esto, cambiar estas piezas. Sí se puede, claro que sí, pero va a ser súper incómodo. ¿Y cómo me doy cuenta yo que está bien soldada la pieza? Entonces necesitamos, en este caso, la herramienta. Entonces, vamos a situarla debajo del microscopio y vamos a mirar. Voy a mostrar el diodo que este que está acá, este diodo incluso tiene un número encima de él. Voy a darle la vuelta a la tarjeta para que lo podamos ver el número que tiene. A simple vista mirar ese número es difícil. Entonces, pero ahora sí lo podemos ver. Y dice A6. Entonces, ese número yo lo puedo colocar en Google y me va a arrojar el datasheet de ese diodo. Y me va a decir cuál es la función, qué es lo que hace y con cuál lo voy a reemplazar. Cosa que a simple vista no lo voy a poder mirar. Entonces, ahora estamos viendo la importancia de la herramienta que tenemos acá enfrente de ustedes. Entonces, ahora voy a moverlo hacia el circuito integrado que tenemos ahí y como logramos ver, se mira gigantesco. Súper, súper grande. Podemos ver su número. ¿Eh? Podemos ver su número. Aquí hay un condensador. ¿Eh? En el caso del integrado podemos checar si tiene reventadura la soldadura, que es lo que le llamamos soldadura fría. Todo eso podemos checar nosotros. Entonces, ahora vamos enfocando para acá. Igual allí tenemos un transistor que es el C20A, cosa que a simple vista está como difícil mirarlo. ¿Eh? En este caso es este el que les estoy mostrando, este transistor que está aquí. ¿Eh? Está como difícil, entonces, pero si yo lo coloco bajo el microscopio, ahí sí lo miramos en grande. ¿Eh? Ahí lo tenemos bajo la X, está en grande, ¿no? Se va a hacer más favorable, más fácil, tanto como al momento de cambiarlo, como para poder revisar si está bien soldado. Esta Tecon es una tarjeta Tecon de una pantalla y aquí tenemos una bobina
La tenemos por acá. Tenemos una bobina por allí. Por acá tenemos un circuito integrado, el cual pues está bastante sucio. Voy a tratar de enfocarlo mejor. Allí. ¿Ves? Como podemos apreciar, hay bastante tierra entre los componentes y todo. Bueno, esta tarjeta ya no sirve. Pero todo lo que son las pistas súper pequeñitas, aquí las podemos ver en grande. Y al momento de hacer un seguimiento, se nos va a hacer más sencillo. Aquí están todos los pads, los pads de las señales, de voltaje. Todo eso lo vamos a tener ahí y ves, se mira súper clarito. Ya no tenemos necesidad de fregarnos tanto a la vista para poder cambiar una pieza o buscar una falla. Por acá tenemos lo que es un conector, el cual lo tenemos por acá. Estos conectores suelen dar bastante problemas ya que ellos se sulfatan internamente, pero no lo podemos ver a simple vista. Pues ahora aquí se va a hacer más sencillo poder detectar eso y poder cambiar el conector en caso de que sea necesario. Bien. Entonces, pues esta es la herramienta que les quería mostrar. Como les dije, pues era algo que se estaba necesitando desde hace mucho tiempo atrás y pues no había sido posible poder conseguirla, pero ya pues gracias a Dios ya esta persona hizo posible el día de hoy pues tener esta herramienta acá para el taller y así pues poder trabajar en reparaciones de una manera más profesional, más cómoda, tanto para el técnico que está trabajando y así poder garantizar que los trabajos queden de una forma aún mejor todavía. Entonces, pues nada, esta es la herramienta que tenemos por acá. Espero les guste el video y una vez más, pues, gracias a Dios y gracias a esta persona pues que hizo posible esto. Gracias por ver el video.